Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, profe. Maite, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Anita, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. ¿cómo están, compañeros, compañeros y compañeras? Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Les inicio este proceso educativo informándoles que ya se encuentran calificadas las actividades de la unidad número 3, ya se encuentra totalmente calificado, así es que si es que hay alguna dificultad, alguna actividad, ustedes se comunican conmigo para poder resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Al momento se encuentra todo lo que en relación a las tareas que se encontraban pendientes de esta unidad, ya se encuentran a la fecha calificados, ya tienen cada quien sus actividades. No cabe un poco indicarles que las tareas que he revisado a un 99% están correctamente desarrolladas. Les felicito, compañeros, esa dedicación que ustedes han demostrado en estas actividades. Solo por ahí todavía tenemos alguna dificultad con una o dos estudiantes nomás que de pronto se equivocan o de pronto han cometido algún tipo de inconveniente, han cometido algún tipo de error y que por esa circunstancia han tenido una nota bastante baja, pero el resto de compañeros, como ustedes podrán ya ingresar a cada uno de sus aulas, podrán observar las calificaciones que han obtenido, obviamente se han esmerado. Obviamente que no están a un 100%, todavía les falta, especialmente dentro de la presentación y dentro de la estructura gramatical de la escritura. Por favor, a tratar de mejorar la escritura, a tratar de mejorar su letrita, obviamente, y la organización de la tarea. Esto nos va a permitir alcanzar a buena manera el puntaje requerido dentro de las actividades que obviamente ustedes siguen presentando. Pero hasta aquí les vuelvo, les felicito, traten de no decaer, traten de no desmayar, esperemos que así continúen en esta otra actividad, en esta otra unidad que estamos ya prestos a terminar y obviamente que tengan una excelente desarrollo en relación a las actividades, a las tareas que se les va a seguir calificando. Recordando que esta es ya la última clase correspondiente a esta unidad. Con esta clase que vamos a desarrollar el día de hoy, damos por terminado. La próxima semana estaremos ya iniciando con lo que corresponde a la siguiente unidad, a la unidad número 5. Licenciado, buenas noches. Disculpa que recién me conecte. No se preocupe, más bien bienvenido. Un gusto poder compartir con todos ustedes. No importa, bienvenido. Iniciamos las actividades presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, la sociedad feudal. Estamos dando por terminado ya el tema número 4, Edad Media, el Imperio Carolingio, los señores y los siervos son los temas que nosotros vamos a tratar en el tema número 4 correspondientes a esta semana. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías para ampliar el tema. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tema central dentro de esta tarea? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, determina con tus propias palabras qué es el feudalismo. Ya vamos a ver en esta clase un poco más acerca de la conceptualización del feudalismo. La siguiente dice, describe los acontecimientos más importantes de la Edad Media. La tercera dice cuál fue las principales características del Imperio Carolingio. Y por último tenemos cuál fue la relación entre los señores y los siervos. Esas son las preguntas que ustedes tienen que dar contestación en la presente tarea. Recuerden que todas las actividades son 100% a mano, en hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea. En la parte superior, ya saben cómo han venido haciendo. Por favor, cumplan tal y como se les solicita. Por favor, compañeros, tal y como está aquí. Así tienen que completar en la parte superior de su hojita y a continuación, una vez que hayan completado, hayan desarrollado la rotulación, inmediatamente a continuación desarrollan su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer.
Adicionalmente, ustedes por favor deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema la Edad Media, el Imperio Carolingio, los señores y los siervos, correspondientes a la semana número 4 del 18 de diciembre del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 18 de diciembre, la fecha límite de entregas es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Así es que con estas características, con explicación, ya saben cómo es lo que tienen que desarrollar la presente actividad. A continuación, vamos a empezar a desarrollar lo que corresponde al tema central correspondientes a esta clase, que es la sociedad feudal. Vamos a ver la sociedad feudal, en qué consiste el feudalismo, ya más adelante. Nosotros vamos a ver un poco más, o vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un refuerzo académico en cuanto a lo que es el feudalismo, dónde nació, cuáles son las características, la conceptualización misma del feudalismo y otras características importantes acerca de esta estructura social administrativa que surgió obviamente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Dentro de esta primera etapa vamos a ver la Edad Media. La Edad Media o medioevo es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en el año de 1492. En cuanto a la primera etapa, por supuesto, tan largo o periodo, 1000 años, no fue homogéneo. Entre el siglo III y el siglo VIII se dio una etapa de transición. Algunas las llaman la Alta Edad Media. Durante ello, el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma mismo perdió su poderío como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersión de poder, no había mando centralizado como estaba estructurado el Imperio Romano. Las numerosas tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por el miedo a los otros o al deseo de apoderarse de sus tierras, vivían en constantes guerras. Mientras tanto, el descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caía en el olvido los principios del derecho y organización que ellos impusieron dentro de la administración del Imperio Romano. A continuación vamos a topar el tema sobre el Imperio Carolingio. Esta larga fase de lucha constante tuvo su culminación con Carlomagno. Su padre Pipino III y su abuelo Carlos Martel habían consolidado el poder de la tribu de los francos. En el año del 768, Carlomagno fue designado Carlos el Grande. Sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificando bajo su mando a prácticamente toda Europa. Los más difíciles de conquistar fueron los sajones, que vivían al norte de lo que es hoy actual Alemania. Los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo. Consolidó también su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones de los lombardos del norte de Italia. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno impartió leyes, buscó reordenar los hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola a pesar de la multiplicidad de idiomas y de costumbres. Por eso se le reconoce hoy como una suerte de parte de Europa, pero 100 años después no existía ya el imperio como tal, por las guerras entre sus sucesores, prácticamente entre los sucesores por la pugna de poder, prácticamente devastaron, destruyeron este gran ideal, este gran proyecto que fue el Imperio Carolingio. En cuanto a los señores y los siervos, los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en siervos.
El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, pero tampoco poseían nada propio. No eran propietarios de la tierra que trabajaban, ni podían abandonarla sin permiso del señor feudal. Entre comillas, eran libres, no eran considerados esclavos, pero en realidad todas las actividades obviamente giraban alrededor del señor, del amo, del patrón feudal. Debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña que él les fijaba, y estar listos a tomar parte de su ejército. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales para que no sean conquistados, para que no sean muertos. Entonces, prácticamente era entre sí un intercambio en relación a la protección desde el feudal hacia, en este caso, los esclavos o hacia los siervos, que se pasaron a denominar los esclavos como siervos. En este sentido, el feudalismo era un sistema por el cual señores y vasallos se ofrecían servicios mutuos. Empezaba con lo que el rey daba a un caballero una parte de su reino como recompensa de su valentía y heroísmo en el proceso de protección al reino. Prácticamente esta época es la época medieval, donde la mayoría de los que ustedes han tenido la oportunidad de ver películas, ustedes ven a en este caso, los, el, en este caso, los guerreros con armaduras, quienes protegían los castillos. A esto es la época, justamente la época medieval. Prácticamente por eso, quien estaba al mando posteriormente en esta pequeña transición de los reinos fueron los feudales. Los feudales prácticamente eran muchas veces gente del pueblo que por diferentes circunstancias amasaron grandes cantidades de dinero y por eso obviamente tenían el control completo sobre la administración de determinados sectores. En ese sentido, el noble caballero convertido en señor feudal ofrecía protección militar, judicial y una parte de sus tierras a los siervos que vivían en las tierras que recibió el rey. Prácticamente era un novedoso modo de transformar a los esclavos en siervos. Eso fue todo lo que se transformó. Los feudos o tierras eran los más importantes de la Edad Media. Por ello, los fortificaban con murallas y construían castillos muy seguros en los que vivían el señor feudal y también sus siervos. Así como el señor feudal se obligaba a dar protección a sus vasallos, los siervos y vasallos se obligaban a trabajar la tierra o feudo, la porción de tierra que se les había proporcionado, y a prometer fidelidad de por vida a su señor feudal. Los siervos no eran esclavos, pero no tenían ningún bien ni tampoco herencia. Por ello servían al señor a cambio de comida, vivienda y protección, nada más. Era un novedoso modo de estructura o de nueva estructura de esclavitud, nada más que transformada hacia en este caso, hacia los siervos. Prácticamente, ¿qué es lo que hacían? Simplemente trabajaban por comida, por protección y por vivienda, era todo lo que ellos les proporcionaban. Y a cambio, prácticamente ellos tenían que desarrollar todo el trabajo a favor del feudal. Cada uno de estos señores feudales vivían en un castillo fortificado y tenía un pequeño núcleo de oficiales y de soldados permanentes. Por lo general, los castillos eran construidos con fosos a su alrededor, lo que permanecían llenos de agua como mecanismo de defensa. Para acceder al castillo había un puente elevadizo, o sea, un puente que se podía levantar desde el lado del castillo.
En caso de ataque, los siervos con sus familias se refugiaban en el castillo. Alrededor de los castillos empezaron a crecer pequeños pueblos y en algunos lugares tuvieron que construirse nuevas fortificaciones para proteger a todo el conjunto, dando lugar a las ciudades amuralladas. La sociedad feudal era jerárquica con funciones específicas para cada estamento social, eso quiere decir para cada nivel social. Los monjes rezaban, los señores hacían la guerra y los campesinos labraban la tierra. Esa era la base estructural del feudalismo. En las ciudades más grandes, algunos de los cuales eran verdaderos ciudades-estados, como Venecia, Florencia, Praga, algunas de Alemania, había otros estamentos, los comerciantes y los artesanos, capas de la sociedad con derechos muy limitados. A su vez, los reyes perdieron poder, quedándose con funciones, en el mejor de los casos, de coordinación. En latín llamaban al rey primum inter pares, o sea, el primero entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderosos señores feudales. Monjes y catedrales, en todos estos siglos, poquísimas personas sabían leer y escribir. El analfabetismo era totalmente amplio, o teniendo en cuenta que ellos tenían el precepto, tenían la estructura de que las mujeres, los esclavos, la gente del pueblo era un pecado, que obviamente cojan un libro, que aprendan a leer. De esa manera le tenían controlado en aquellos tiempos al pueblo. Le tenían bajo la sumisión justamente porque no les permitían acceder a la educación. Producto de la ignorancia había muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudio y de difusión de prácticas de la agricultura, horticultura y también de la ganadería. Sirvieron también como posadas para los viajeros y escuelas para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilos románico y luego con la Baja Edad Media de estilo gótico. Este estilo gótico es la mayoría de las iglesias, de las catedrales que hoy existen en la mayoría de las ciudades de Europa. Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito y por eso los monjes le llamaron Benedictus. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecer al jefe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era labrar la tierra, pero también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban. Como no había imprenta, los monjes copiaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por ese trabajo de los monjes que se presentó una parte de los pensamientos y de las palabras de los griegos y de los romanos. Otra parte se salvó por los copistas árabes de religión musulmana, parecido a los monjes cristianos. Esa es la parte de la historia en la cual se desarrolló todo este proceso. La mayoría prácticamente de este proceso de la Edad Media prácticamente es lo tomado en la mayoría de las películas dentro del mundo medieval, dentro de las películas medievales, de los grandes caballeros de armaduras que protegían a las princesas, que protegían a los castillos, prácticamente son sacados de esta época que también fue parte indispensable de la evolución, de la transformación de las sociedades y que, por ende, también serían trasladadas todas estas costumbres, estos conocimientos a América a través de la conquista de los diferentes imperios europeos que llegaron al continente americano. También nosotros nos enriquecimos con todos estos pensamientos. Pero vamos a ver un poco más, recordemos, vamos a hacer un análisis en qué es el feudalismo como tal. Vamos a ver la conceptualización de qué es el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es una buena pregunta, es una buena inquietud que todos nos hacemos en un momento en una etapa del estudio de este proceso educativo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Esto es desde el siglo IX hasta el siglo XV.
Estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje y es considerado por muchos como la Edad Oscura. ¿Por qué es conocido como la Edad Oscura? Debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. Prácticamente no se avanzó absolutamente nada en toda la parte científica, tecnológica. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero estaban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos que pasaban de generación en generación, tal como ustedes habrán podido ver qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando la reina Isabel falleció. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Su hijo, el que estaba al segundo al mando, luego de la reina, tuvo que suceder en el trono, tuvo que subir el trono. Eso quiere decir que esto, obviamente, estas tradiciones se vienen manejando desde la época medieval, desde la época media, a través, obviamente, este proceso de títulos nobiliarios, esto se heredaba y pasaban de generación a generación. Pero, ¿qué era el feudo? La palabra feudalismo proviene de feudo, nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo era un contrato entre dos personas, en este caso el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas, el vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar, a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor, de ser el caso, en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o producción. Eso es, aparte de lo que el pedazo de terreno, del pedazo de feudo que le había dado el señor feudal, prácticamente lo que cosechaba igual tenía que pagarle un porcentaje hacia su señor feudal. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra o labraban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero y por lo tanto la posesión más preciada. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción artesanal, eso es, en la producción de artesanías. ¿Dónde surgió el feudalismo? Vamos a ver el origen, dónde nació este modelo administrativo. Vamos a ver en esta primera etapa de este tipo de Estado. El feudalismo surge en primer lugar con la decadencia del Imperio Romano, que al parecer grandes extensiones de tierra empezó a perder influencia sobre los pueblos. La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de la estructura feudal, en la que se basaban, en la que los vasallos se ponían a disposición de los señores feudales y recibían protección tras los muros del castillo en caso de algún tipo de ataque de otros señores feudales. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más que el representante divino en la tierra, no tenía ningún poder. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y a la posterior crisis política y social, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales, que se convirtieron en los jefes sociales máximos de esta organización social. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de la estructura e impartían justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a la población desde su castillo fortificado, que fue erigido por lo general como nuevo símbolo de poder. En cuanto a las características del feudalismo, entre las principales características del feudalismo podemos mencionar el surgimiento de la relación de vasallaje entre el señor feudal y sus vasallos. Prácticamente la relación, la correlación, no podía existir el uno sin el otro. Una sociedad dividida en tres clases sociales diferentes: la nobleza, el clero y el tercer estado o el estado llano.
Entonces eso quiere decir la nobleza, los feudales que estaban en la parte superior, el clero, que era la parte religiosa, la iglesia, y el Estado llano. Otra característica también fue la construcción de castillos amurallados. Otra de las características, una economía basada en la agricultura y en la ganadería. Otra de las características son las guerras frecuentes por las disputas de territorios, el control y la expansión de los territorios. Otra de las características fue el pago de los tributos, la Iglesia Católica como una gran fuente de poder y la descentralización del poder político. Todas estas características, las principales características, son las que se transportaron hacia nuestro territorio con la llegada de Cristóbal Colón por primera vez a América. En cuanto a las clases de feudalismo, durante el feudalismo las clases sociales eran estáticas, es decir, era un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que la sociedad se dividía en estamentos dentro de esta estructura que era piramidal. Eso quiere decir que existía una pirámide. Dentro de estas estructuras podemos mencionar en primera instancia la nobleza, luego el clero y luego el tercer estado. Cuando hablamos de la nobleza, estaban estos formados por la realeza y los señores feudales. Tenían la mayor parte de las tierras y el poder político. Se solía acceder a este estrato por linaje. Eso quiere decir por línea de sangre. El clero, formado por religiosos que recompensaban a la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos y sociales y tenían determinados privilegios. Y lo que se considera como el tercer estado, formado por la mayoría de la población, ciudadanos que no eran nobles ni clero, no tenían privilegios y pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado formado por campesinos, comerciantes y también por burgueses, que posteriormente esta burguesía, estos burgueses, obviamente darían de baja a la nobleza, darían de baja a la estructura del feudalismo. Ellos serían quienes reemplazan la burguesía, es la forma estamental quien reemplaza al feudalismo. En la burguesía, ya vamos a ver en los siguientes temas cómo ellos reemplazaron al feudalismo y se consolidaron como grupo de poder. Esos son las actividades, esos son los temas que nosotros hemos visto, hemos tratado en el desarrollo de esta clase. Señoras y señores, no me despido de ustedes, pero hemos llegado a la clase, a la parte final de nuestra clase. Nos estaremos viendo en la siguiente clase correspondiente a inglés. Hasta luego.